tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más de Vivienda en Verde, donde, bueno, hoy voy a tener el verdadero gusto, el honor, el placer de tener con un muy buen amigo en el estudio, que es Javier Sánchez. Sin duda uno de los arquitectos más reconocidos de México, un arquitecto joven, talentoso, que ha hecho obras muy destacadas, y además es un arquitecto... Javier, qué gusto. Horacio, muchas gracias por invitarme. Es un arquitecto que le gusta mucho estar aportando para la ciudad, estar aportando para que sus proyectos tengan un significado más allá del puro goce de quienes lo habitan. Esa faceta me gusta mucho. Javier, ¿cómo le haces para, además de ser un buen arquitecto, de que diseñas cosas buenas, bonitas y eficientes, pero para que tus proyectos tengan un valor para la ciudad, tengas un afán también por participar en obra pública? Platícame. Pues mira, primero que nada, yo creo que cualquier obra que se hace dentro de la ciudad forma parte de ella, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy importante entender el lugar en el que vas a trabajar, el lugar preciso. Cada ubicación en la Ciudad de México es distinta. La reglamentación ha cambiado tantas veces que de pronto te encuentras con hacer una construcción junto a una casa o junto a un edificio, y entonces eso empieza a hacer que los proyectos de alguna manera se vuelvan casi trajes a la medida. Eso me parece como bien importante, y sobre todo el tema de cómo tocan la planta baja, ¿no? O sea, qué sucede a nivel de calle para los peatones. Me parece que hay que ir un poco en contra de la clásica reja de automóviles y tratar de pensar de qué manera hacemos más interesante para el peatón el recorrido por la calle, ¿no? Entonces, eso creo que es lo que es muy valioso de trabajar en la ciudad, entender el contexto más grande, meterte dentro de él y luego tocar el suelo y decir cómo se va a vivir este nuevo edificio desde la perspectiva del peatón. Eso es básicamente, como te diría, como los fundamentos urbanos que utilizamos para hacer arquitectura. Ahora, dentro de estos fundamentos, ¿tú alguna vez has hecho vivienda con usos mixtos, has hecho proyectos de otro tipo, de otros usos, pero últimamente has estado también participando en algunos intentos de empezar a hacer obra pública ya que responda a todos los objetivos de ciudad? Últimamente hemos visto en la Ciudad de México, y en realidad ojalá y lo viéramos en más ciudades, estos nuevos centros de transporte que están mezclando los usos, donde permite que llegue, por ejemplo, el tren suburbano, que de ahí la gente se enrole para treparse a un metro, o a un metrobús, o a un autobús. Vaya, estos tipos de unidades de transporte multimodales, que necesariamente tienen que tener un concepto arquitectónico, vaya, no por el hecho que sea un edificio de uso utilitario plenamente, tiene que ser feo, y además la arquitectura también da la funcionalidad, pero que el objetivo también sería que estas piezas fueran una parte de la ciudad. Mira, yo creo que primero tiene que ver con entender un interés personal que tengo por la densidad o por la concentración de usos en una ciudad. Siento que eso la hace muy activa, muy amena, muy segura incluso, e incluso pues muy efectiva para los que la vivimos, ¿no? En el sentido de que tú puedas resolver todo lo que tú tengas que hacer en un día casi a pie, sí, o en transporte público o en bicicleta, puedes mejorar mucho la calidad de vida de tu persona, ¿no? O sea, en ese sentido, los centros de transferencia modal hay que entenderlos como desarrollos orientados al tránsito, ¿no? En donde el tema, digamos, del transporte público es como te diría, el detonador del desarrollo inmobiliario, ¿no? O sea, a partir de un determinado número de estaciones que pueda haber en un lugar o de gente que llegue a este sitio, puedas empezar a pensar la ciudad de ahí para arriba, ¿no? Casi como la sangre nueva, digamos, del desarrollo, ¿no? No tanto nada más un corredor urbano, sino la posibilidad de conectarte con el transporte público. Por un lado eso. Por otro lado, creo que hay una paradoja en la Ciudad de México, en donde cada vez que piensas en el metro y en la afectación que el metro le produce a una zona, creo que se piensa negativamente, y el ejemplo que siempre se utiliza es el de la zona rosa, ¿no? El metro Insurgentes, y cómo la zona rosa de alguna manera se vino un poco abajo. Y curiosamente la paradoja es porque en otros lugares del mundo donde está el metro son los terrenos más caros, ¿no? Sí, claro. Entonces, yo pienso que en la medida en la que se entienda que no es nada más el metro, o sea, como una entidad aislada, sino este desarrollo orientado alrededor de él y alrededor del resto de los modos de transporte, y se integre todo esto y se consolide y se conecten las cosas, esa paradoja se va a eliminar, y creo que es algo pues, hacia donde vamos un poco transitando. Yo te diría que realmente de estos centros de transferencia todavía no hay uno que esté metido dentro de
del centro de la ciudad o de este como nuevo centro de ciudad que podría ser la zona pues, de Reforma Centro, ¿no? La zona de Polanco, la Condesa, la Roma, etcétera, ¿no? Ahora, en este proyecto, en este proceso de transformar ciudad que últimamente en los años recientes hemos visto en la Ciudad de México, donde se está transformando y en muchas partes para bien, tiene que ver mucho con esta nueva visión. Ahora, dentro de esto, tú estás ya participando en uno de estos nuevos centros de transferencia en el corazón de la ciudad. Sí, es un lugar privilegiado. Estamos hablando de justamente el Metro Chapultepec. El CETRAM se llama Chapultepec. Y es un punto en donde, por otro lado, hay una gran oportunidad para volver a hacer una especie como de reconexión urbana que se dio una ruptura cuando se construyó el circuito interior en los 60s, a la hora de que se desconectó, digamos, toda la parte, vamos a decir, oriente de Reforma de la parte poniente, ¿no? Entonces, cuando uno llega a este sitio hoy, pues cruzar de pronto el circuito interior mismo se vuelve todo un tema, ¿no? Parecen diferentes avenidas. Exacto, se vuelve casi como sectores distintos de ciudad, hay una gran cicatriz ahí. Y el CETRAM de alguna manera, por su ubicación, no logra resolver aún estando en ese lugar debería de poder resolver el CETRAM este cruce. Y hoy estando como está no sucede. ¿Por qué? Porque pues obviamente no está planeado como tal. Entonces, en el mismo espacio hay una competencia entre el comercio, entre los peatones, entre los automóviles, entre el transporte público, y de alguna forma, pues, esa competencia por el espacio hace que se vuelva un lugar totalmente desordenado y caótico. De tal manera que si tú quieres cruzar a pie por ahí, pues a veces prefieres un poco alejarte y tratar de cruzar por otro lado, ¿no? Sí, en principio, caminando ahí, sales del Museo de Arte Moderno y podrías llegar a la Condesa en 200 metros, sí, 300 metros. Esas caminatas de Polanco a la Condesa o a la Roma y demás, creo que son caminatas de 10-15 minutos que difícilmente se dan por eso, ¿no? Entonces, estamos en un momento, además, en donde el tráfico se ha vuelto tal en la Ciudad de México, que creo que ya es algo que venimos oyendo hace mucho tiempo, pero que mucha gente ha empezado a cambiar su paradigma y entonces prefiere ya no a lo mejor llegar en auto a estos lugares. Pero por otro lado, la opción de transporte público todavía no está 100% consolidada, ¿no? Entonces, un poco la apuesta de este tipo de proyectos es, pues, por un lado, poder propiciar una ciudad peatonal a nivel de calle y por otro lado, si se puede, poder propiciar una especie como de ciudad subterránea en donde se den conexiones muy efectivas entre el metro y los otros modos de transporte público para que eso sea casi como una especie de nodo, ¿no? Vaya. En el caso de Chapultepec, estamos pudiendo lograr que el transporte público se conecte con el metro por debajo del nivel de calle, y que de esa manera esos traslados sean protegidos de la lluvia, que sean muy efectivos, que estén seguros, demás. Y eso propicia que a nivel de calle podamos recuperar la condición peatonal y ciclista para la ciudad. Vaya. ¿Me permites que vayamos a un corte comercial y vamos a regresar para seguir platicando de este centro de transferencia de transporte que va a estar en Chapultepec y que es un proyecto en verdad de avanzada que va a transformar para bien esta Ciudad de México? Volvemos con ustedes en un momento. Amigos, estamos de vuelta platicando con el arquitecto Javier Sánchez. Y Javier, nos estabas platicando de este centro que se está haciendo de transferencia, ya el proyecto que me decías fuera del aire que estabas desde desde 2011. 2011 trabajando en el proyecto y que ya se va a empezar. Mira, es un proyecto que está en un punto estratégico de la ciudad. Entonces, en ese sentido, tenemos gran cantidad de vecinos con los cuales hay que hablar, hay que presentar el proyecto. O sea, me refiero no solo a la sociedad civil, sino también, pues, a los organismos. Por ejemplo, está la Secretaría de Salud, claro, que es nuestro vecino, un edificio declarado monumento. Además del arquitecto Carlos Obregón Santacilia, gran edificio. Bonito, sí. En un que no gran se nota. estado, que no se aprecia, porque por un lado sobre Lieja tienes, pues, el paso a desnivel, y por el lado justamente de Chapultepec está el centro de transferencia, ¿no? Entonces, de pronto hay que reconocer y hay que ver cómo integrar este fantástico edificio. Por otro lado está el bosque de Chapultepec, sí, el acceso a Chapultepec más importante, ¿no? Por ahí entra el 75% de las personas que llegan en un fin de semana a Chapultepec, 200,000 personas. Entonces, ese es otro de nuestros vecinos.
Y luego, bueno, pues tienes el metro, tienes todo el CETRAM mismo, con todas las rutas de transporte, los transportistas, en fin. Y además están pues, las zonas, digamos, de la colonia Roma, Condesa, etcétera, ¿no? Sí. Entonces ha sido un proyecto en donde hemos involucrado muchísimas instancias de gobierno, instancias también civiles como incluso el Consejo Rector del Bosque de Chapultepec y otras que han visto el proyecto y que de alguna manera se han sumado a darle apoyo, porque creo que digamos, el objetivo final de este proyecto es poder hacer una recomposición urbana en este punto, ¿no? Yo siempre digo que este proyecto se trata sobre todo de hacer un puente en este caso doble, ¿no? Un puente por debajo para el transporte y otro puente por arriba para la ciudad y para los peatones, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí, te imaginarás que por otro lado es una concesión, o sea, el dinero viene de una empresa privada que va a invertir en este terreno, va a construir el edificio, lo va a operar durante el tiempo de la concesión y después se lo regresa a la Ciudad de México y se vuelve un edificio público. Entonces es una especie como de financiamiento, ¿no? el que está también organizado en este proyecto para que se pueda hacer esta obra y durante el plazo, sobre todo creo que es muy importante decir que el concesionario tiene que vigilar que este lugar se mantenga como lo hemos previsto, ¿no? Que sí hemos previsto esta condición de puente y de peatonalidad y demás, que eso se preserve, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido es un proyecto que tiene, pues te diría, muchas aristas, tiene mucha complejidad y bueno, pues por eso es que llevamos tanto tiempo trabajándolo. Bueno, es un proyecto muy complejo porque entonces, a ver si sintetizo bien. Abajo es toda la conexión de transporte. Correcto. ¿Y del suelo para arriba qué va a haber? Del suelo para arriba, a nivel de calle, hoy hay una glorieta ahí, sí. Que lo que nosotros pensamos es que esa glorieta se integre a una especie como de sistema de glorietas que existe. Está la glorieta del Metro Chapultepec, está la glorieta de las Cibeles, las que están en Reforma, y que empecemos a pensar también un poco en esta posible condición como de parque, ¿no? Como la ciudad, ya ves que los fines de semana se convierte también en un parque, y que esta glorieta participe un poco de eso. En ese sentido, y estando justo al inicio de lo que fue el acueducto, que llevaba el agua, ¿no? al Templo Mayor, lo que estamos planteando es que pueda haber en este espacio un reconocimiento tácito de ese tema simbólico tan importante para la Ciudad de México y que haya un espacio culturalmente destinado al tema del agua. Entonces, estamos pensando que hay unas fuentes y que se pueda como activar un poco la memoria de que en este lugar iniciaba el acueducto, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que sucede en la planta baja, además de que en la lateral que va, digamos, de la Secretaría de Salud hacia Chapultepec, habrá una lateral peatonal, una calle peatonal, que le llamamos La Rambla, que conecta justamente esta glorieta con Reforma. Entonces, todo este es un pasaje peatonal. A partir de los niveles de calle para arriba, el proyecto trae una serie de componentes adicionales de otros usos que tienen que ver con comercios y servicios y también tienen que ver con un hotel y con oficinas en este nodo. Y luego por debajo de lo que es toda la zona de transporte, estamos agregando algo de estacionamiento también, que pueda ayudar a desahogar un poco también la zona, sobre todo pensando que hay muchos pequeños lotes, no los grandes edificios que se están construyendo ahora, pero otros que son muy pequeños sobre Chapultepec y que no tienen realmente mucho futuro si es que se les tiene que dotar del estacionamiento que se requiere, ¿no? Entonces, pensar que este estacionamiento puede ayudar a que se desarrollen otros terrenos sobre Chapultepec, que es una calle que también tiene gran potencial, pero lotes pequeños, ¿no? Entonces, eso es un poco, digamos, el resumen de ese proyecto. Estás hablando de un complejo en altura, o sea, sí vamos a estar haciendo un edificio que va a tener un cierto diálogo con la Torre Mayor, con la Torre Vancomer, con todas estas torres que se están construyendo en esta nueva ciudad vertical, ¿no? en esta parte de la Ciudad de México. Y el CETRAM no se va a quedar atrás, va a también tener una presencia vertical en la ciudad que va a tener, insisto, este diálogo, ¿no? con las demás torres. Oye, y esto ha sido muy complejo por lo que tú decías, toda la gestión de permisos, toda la gestión del análisis técnico para ver cómo son las intersecciones de los sistemas de transporte. ¿Cuándo estaríamos esperando que esto se empiece a construir? Se va a empezar la obra con los provisionales, que son
una serie de obras que tenemos que hacer para poder preparar el espacio para la obra en la primera quincena de enero. Ya. Del año que entra. Enero 2015. Sí, de hecho ya tenemos autorizaciones de todas las secretarías que están involucrándose en este proyecto. Y luego la idea es que se pueda tener algunas inauguraciones parciales. O sea, todo el tema de los sistemas de transferencia podría estar concluido en la segunda mitad del 2017. Y el proyecto ya en su totalidad, ya digamos la parte vertical también deberá estar terminada a final de 2018. 2018. Pues es un proyecto que se pretende hacer bastante rápido. Sí, la idea es poderlo construir en los siguientes 3 años, pero sobre todo creo que es importante decir que sí se van a estar haciendo estas inauguraciones para que tan pronto se pueda liberar todo lo que es el subsuelo, se utilice. Son usos diferentes. Son usos complementarios. Bien, amigos, ¿te parece que vayamos a un corte más? Por supuesto. Y bueno, vamos a un corte y volvemos con ustedes, amigos. Esto es Vivienda en Verde. Amigos, seguimos en Vivienda en Verde platicando con Javier Sánchez. Y bueno, independientemente de que ustedes van a estar viendo en su pantalla las imágenes de este proyecto que va a transformar esta parte de la Ciudad de México, Javier, ojalá que nos puedas también ayudar con algunas imágenes de cómo está ahorita para que veamos el mugrero actual en función de lo que se puede transformar. Porque es terrible que de repente en una ciudad como la de México, que tenemos problemas de eficiencia, de justicia para que la gente disfrute la ciudad, de plusvalías, haya lugares tan estratégicos, tan importantes, abandonados y dejados que sea la informalidad la que impere. Es una pena. Mira, yo lo veo, ahora que hemos recuperado los ciudadanos la Avenida Reforma los domingos, Claro. y que realmente es un parque fantástico, te das cuenta cómo la ciudad se apodera, ¿no?, de estos espacios. Justamente el espacio donde está ubicado el CETRAM Chapultepec es una poligonal de aproximadamente 30,000 metros de superficie, de los cuales van a quedar aproximadamente 15,000, o sea, la mitad, en espacios públicos abiertos, libres de obstáculos, como para poder de alguna manera todavía amplificar más esta tendencia hacia poder pensar en la recuperación de los espacios para los peatones, en tener lugares de encuentro, ¿no? Si te vas a ver con alguien para subirte en el metro, te puedes encontrar en la plaza, o si sales del metro, la caminata hacia tu trabajo Sales va a ser del metro de otra naturaleza, ¿no? Y ya sales a pasearte desde que estás en una puerta. O sea, el Exacto. transporte sirve para transportarte. Cuando sales del transporte ya estás en tu espacio personal, que es la extensión de ciudad, ¿no? Sí, este punto además es justamente una puerta para mucha gente, porque vienen rutas, algunas de hora y media de distancia, Claro. que llegan a Chapultepec y ahí es donde salen a la Ciudad de México. Entonces creo que sí es como muy importante, además pues por la importancia que tiene Chapultepec, Reforma, los museos. Oye, vas a salir abajo del castillo de Chapultepec, Exactamente. cerca de la Estela de Luz. Sí, de hecho con la Estela de Luz va a suceder algo interesante, porque justamente en ese punto vamos a tener una salida del metro, una buena puerta de entrada a todo este sistema, y entonces pienso que se le va a dar como una dignidad adicional a este espacio que está planteado con esta escalinata y demás, como que toda esta zona se va a ampliar de tal manera que realmente lo puedas ver como un lugar para estar también. Parte del espacio público, lo que decías tú de los domingos caminar Reforma es una maravilla, y si antes a lo mejor esa parte ya estaba un poco más alejadita, ya es la integración que vas a tener de Chapultepec con todo esto va a ser increíble, y además con una obra que no es una plaza, solo una plaza. Es un sistema que le va a dar eficiencia a la ciudad con la parte de transporte. Sí, tienes toda la actividad subterránea, la actividad peatonal. O sea, esos dos mundos conviviendo, que creo que es esta paradoja de la que hablaba hace rato. Y por otro lado también pensar que pues en este punto de la ciudad de pronto pues, realmente nunca hemos estado para disfrutarlo, ¿no? O sea, por más que sabemos que ahí está, es un lugar donde casi quieres pasar lo más rápido posible. Sí, sí. Entonces de pronto descubrir que esto se vuelve una especie como de antesala a la entrada del bosque de Chapultepec, creo que le da muchísima fuerza también. De una antesala, como parte de una obra arquitectónica, ahí hay grandes obras de arquitectura en Reforma. Sí, mira, de hecho, una cosa que me viene a la mente, el edificio de Guadalquivir y Reforma de Mario Pani, que se hizo en los 50, que ya planteaba desde ese momento esta ciudad mixta, ¿no? Con comercios, luego un basamento, luego una terraza arriba y luego oficinas y condominios. De pronto, en una época, los edificios de Reforma se construyeron con simplemente oficinas, ¿no? Sí.
Y entonces cuando uno camina por Reforma, por más que es súper agradable, la verdad es que faltan muchos usos de servicio que deberían de estar sobre la banqueta. Y eso creo que también es algo que ahora en los nuevos proyectos está sucediendo, ¿no? Como que hay una intención, una voluntad de que la planta baja esté muy activa. Pero lo más increíble de esto es que normalmente uno ve que las tendencias de arquitectura se quedan a nivel teoría. Y oímos de las teorías internacionales del rescate de los usos mixtos, del espacio público y todo aquello. Y aquí a lo mejor no nos estamos dando cuenta todos, algunos sí porque lo están haciendo, pero se están haciendo realidades. Sí, es una gran apuesta, ¿eh? Yo sí creo que este proyecto debe de ir como a romper varios tabús, ¿no? Entre ellos lo que decía yo de cómo hacemos convivir el transporte público con el desarrollo inmobiliario, cómo hacemos para regenerar un espacio y que al mismo tiempo ese espacio sea público, ¿no? Que también es una especie como de paradoja, ¿no? O sea, ¿cómo le haces para que la ciudad se pueda preservar y haya alguien que la cuide, pero al mismo tiempo permita que haya libre tránsito? ¿Cómo permites el acceso a la inversión privada a este tipo de proyectos? Exacto. Que nos ayudan a todos. Porque va a haber un inversionista privado, no nos va a costar a todos como ciudadanos, y alguien va a pagar porque yo pase por esa plaza. Y sabes que si lo comparas con algunos proyectos que se hicieron hace algunos años, en donde no se planteaba esta coyuntura, y entonces de pronto se hacía el mercado de ambulantes como un poco desconectado del flujo de los peatones, y bueno, hay muchos casos de ese tipo que pasan los años, 20 años después a lo mejor, y los ves y lejos de ser un lugar con una gran plusvalía, se han vuelto lugares en donde pues fácilmente podrían caber otros usos para poder incluso dinamizarlo más. La ventaja es que es una gran oportunidad que hoy tenemos como ciudad. Me viene a la memoria otros proyectos en que estás tú interviniendo, que es como es un poco eso, ¿no? Cómo reconstruir a partir de una cosa que se ubicó mal, una salida de metro mal ubicado, cómo recompones el espacio para que ese tráfico de gente sirva para alimentar comercio, para alimentar una serie de usos, ¿no? Sí, yo creo que ahí es donde hay que como que tratar de entender estos potenciales que hay en la ciudad. A veces, por ejemplo, los terrenos que más valiosos debieran ser son muy económicos, ¿no? Porque a lo mejor hay algo mal planteado. Sí. Y ahí es donde igual se puede incidir para hacer estos cambios y poder activar zonas de la ciudad que están deprimidas. Y trabajar de la mano con las autoridades, porque no lo hemos tocado, porque es un programa donde estamos hablando del valor de un proyecto, pero ojalá que las regulaciones poco a poco vayan permitiendo más que esto se haga, porque cuando es lamentable es cuando esos terrenos que dices que debieran tener un gran valor, que es cierto, la regulación no se los permite. Sí, también tiene que ver un poco con un cambio también de conciencia, también, pues sí, de la normativa incluso, y de la sociedad en general, como para entender que hay cosas que vale la pena modificar para poder realmente entrar a este tipo de proyectos que requieren de esos cambios. Javier, pues muchísimas gracias. Nunca va a alcanzar un programa de media hora para platicar contigo. Pero bueno. No, pero vendré otra vez cuando me invites con mucho gusto. Pero con todo gusto nos echamos Javier. Gracias, Horacio. Amigos, esto fue Vivienda en Verde platicando con Javier Sánchez. Un placer y además un placer que conozcan este proyecto tan interesante del nuevo centro que va a estar cambiando el aspecto y cambiando los usos de la Avenida Reforma. Esto fue Vivienda en Verde.